Y estamos en comunicación y es un verdadero honor hablar con nuestro maestro, referente, no tanto para mí, sino también para el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Mariano, ¿cómo estás? Un gusto, un honor estar nuevamente en comunicación contigo. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿me escuchás bien? Ahí te escuchamos perfecto, ahí se va acomodando. ¿Todo bien? Bueno, ¿Vos cómo bueno. estás? Bien, bien, muy contento de volver a verte, aunque sea en modo virtual, eh, y muy contento de estar de alguna manera volver a conectar con la Universidad de Lanús. Vos sabés que yo fui muchos años profesor ahí, la quiero mucho y tengo muy lindos recuerdos. Bueno, también tenemos, vos estás, digo, recuerdos tuyos, no sería la palabra recuerdos, sino estás constantemente, cada vez que damos clase, una charla, una actividad, inclusive también en trabajo de investigación que publicamos del observatorio, Mariano Bartolomé es citado obligatoriamente. Yo recuerdo, Mariano, que vos me diste un pie, una pista en aquella primera entrevista, en tu libro está, que es lo que planteaba Frondizi, de que un hombre de Estados Unidos, un militar activo, lo había visto en 1981 y le había dicho que Estados Unidos iba a provocar que Argentina tome las Islas Malvinas a través del uso militar y luego ellos iban a apoyar al Reino Unido para que retomen el control de las islas y de esa manera terminar con la disputa de soberanía en el Atlántico Sur. Y Ujú. más allá de esa anécdota, que es muy importante y poco investigada, vos lo investigaste. Entonces, la pregunta es si el título es, Mariano, ¿por qué habían militares de Estados Unidos con intereses en el Atlántico Sur? Ok, yo cuando hablo de estas cosas, siempre invito a que hagamos una especie de viaje en el tiempo, porque tenemos que situarnos en el momento en que esto aconteció, que fue en la Guerra Fría, y en un momento de la Guerra Fría donde la tensión entre las dos superpotencias, de las cuales una de ellas ya no existe, era muy fuerte. Había asumido en Estados Unidos, el gobierno lo había asumido Ronald Reagan, había relanzado una doctrina de la contención para frenar a una Unión Soviética que parecía ir ganando casilleros en el tablero internacional. Y en ese contexto es que el Atlántico Sur, contra todo lo que puede suponerse, gozaba de un alto valor estratégico, que a mi entender está debidamente documentado. Entonces, en el contexto de un Atlántico Sur muy importante, y no importante como lo podemos pensar ahora en términos de la Antártida, sino importante porque las principales líneas de comunicación marítima de Occidente pasaban por el Atlántico Sur, algo que de alguna manera ha vuelto a verse con los hutíes ahora en Yemen, fíjate vos, cómo se desviaron las rutas de tráfico naval por el Cabo de Buena Esperanza. Eh, Quiero decir, en esos momentos el Atlántico Sur era un espacio geopolítico, vamos a decirlo así, muy importante, donde había presencia soviética, donde no había presencia de Occidente, y entonces en ese contexto es que las Malvinas, por su particular posicionamiento, adquirían un valor estratégico relevante. Y yo creo que cuando vos empezás a pensar vos primero tenés que pensar en un conflicto armado en un determinado contexto geográfico que le da sentido. No lo podés analizar en el vacío. Pero cuando vos analizás este conflicto puntualmente en un contexto geográfico de alto valor estratégico, la lectura cambia radicalmente. No es lo mismo decir que las islas estaban perdidas a la buena de Dios en un lugar inhóspito y abandonado, a decir que estaban ubicadas en un lugar de alto valor estratégico. Y desde ahí me parece a mí que puede eh, tejerse la historia en algún punto. Y esto que mencionás, recuerdo quien habla es Mariano Bartolomé, creo que te interrumpí. Mariano, ahí te devuelvo la palabra si te interrumpí. No, 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 Ah, bien. quería saber si te había respondido en Sí, realidad, porque a lo perfecto, mejor me había perfecto. corrido yo un poco de la respuesta. No, perfecto. Mariano, su trabajo que investiga todo esto que estamos hablando es el conflicto del Atlántico Sur, una perspectiva diferente. Ahí haces mención de las rutas marítimas. Y esto es importante destacar porque quizás se le sale de la lógica pensar que la mayor ruta del petróleo que viene
hacia Estados Unidos y Europa Occidental, va bordeando el continente africano. Viene del Índico al Atlántico. Y es esa la ruta que en ese momento, en ese contexto de la Guerra Fría, querían proteger estos militares de Estados Unidos. Yo entiendo que sí. Mirá, si vos me permitís, para hacer una breve historia que ayude a la comprensión de este tema, que es un poco complejo por parte de los espectadores de tu programa. Nosotros en los años 70, en el año 73, hay una gran crisis de petróleo en el mundo que pone los precios del petróleo por las nubes. Y también lo que hubo por aquella época, tal vez un poco antes, fue el cierre del canal de Suez, que es por donde pasaban los petroleros que llevaban petróleo a Europa. Entonces, estos dos elementos se conjugaron, me parece a mí, para, por un lado, reforzar, subrayar el carácter estratégico que tenía el petróleo como un insumo para las industrias de Occidente, porque los estudios del momento decían, che, si se corta el petróleo, el flujo de petróleo, y Europa importaba todo su petróleo, la economía de Europa colapsa. Y por el otro lado, con el cierre del canal de Suez, Europa y Estados Unidos también, pero sobre todo Europa, se dio cuenta de la vulnerabilidad que tenía a hechos que de alguna manera entorpecieran la provisión fluida de este recurso. Cuando se cierra el canal de Suez, los buques empiezan a circunvalar África, empiezan a bajar por la costa índica de África hasta el Cabo de Buena Esperanza, hasta Sudáfrica, digamos, ahí doblan y suben por el litoral atlántico africano hacia sus puertos de destino final. Claro, como la ruta era muy larga, para abaratar costos se empezaron a hacer barcos más grandes. Entonces, cuando se abrió el canal de Suez nuevamente, los barcos no volvieron a transitar por Suez, sino que siguieron transitando por el Cabo de Buena Esperanza porque no tenían el calado suficiente para entrar por el canal de Suez. Otra vez, en una época en la cual estábamos en Guerra Fría y toda esta cosa de los oleoductos que parten de Rusia, que van a Occidente, que hoy debatimos, no existía, ¿ok? Entonces, vos te das cuenta que la principal ruta de provisión de petróleo a Europa, que en su tramo final además es la principal ruta de provisión de minerales estratégicos procedentes de Sudáfrica, pasaba por un espacio geográfico que estaba fuera del paraguas de la OTAN. Porque la OTAN, o la OTAN, o la NATO, tiene como límite sur el trópico de Cáncer. Entonces, todo lo que pasaba abajo estaba fuera del paraguas de la Alianza. En un Atlántico Sur en el cual, hasta mediados de los años 70, hubo cierta presencia occidental en Sudáfrica, pero pensemos que estábamos en tiempos del apartheid, y entonces como castigo por la política que llevaba adelante el gobierno blanco en Sudáfrica, se rescinden contratos que le permitían a Gran Bretaña y subsidiariamente a los Estados Unidos utilizar esos puertos. Al mismo tiempo que esto pasaba, se estaba colapsando el último de los imperios coloniales, que es el imperio portugués, y entonces en las antiguas colonias portuguesas de África, le hace Guinea y Angola sobre el litoral atlántico, podríamos agregar Mozambique del lado índico, luego de insurgencias, pujas por el poder por parte de grupos armados, el poder lo toman gobiernos que se alinean con la Unión Soviética y le brindan facilidades a las Fuerzas Armadas soviéticas. Mirá, yo tengo fotos, Juan, de fotos, que las puedo compartir contigo si te interesan, tomadas a la flota británica en rumbo al Atlántico Sur por aviones militares soviéticos con base en Angola. Claro, claro. Entonces, vos llegás a fines de los años 70 con, recapitulando brevemente, sí, un espacio geográfico que era muy importante, se había valorizado mucho durante esa década por el flujo de petróleo, con el cierre del canal de Suez en el gobierno de Nasser y con la crisis del petróleo del año 73, donde no había
presencia militar occidental y donde sí había en Guinea y en Angola presencia militar soviética. En ese contexto es que asume Reagan en Estados Unidos, poquito antes lo había hecho Thatcher en Gran Bretaña, y se relanza la contención de alguna manera. Quien habla es Mariano Bartolomé, doctor en Relaciones Internacionales. Y Mariano, en este contexto de el flujo del petróleo, el avance de la Unión Soviética en ese momento en algunos países de África, mencionabas a Guinea y Angola, es donde, y además agrego también, en la década, vos en tu libro lo desarrollás, en la década del 70 y antes también vienen desarrollando su armada, la Unión Soviética, es donde ven ahí, pensando algunos militares de Estados Unidos, una geopolítica dentro de la Guerra Fría, es decir, tenemos que proteger militarmente la ruta petrolera, y justamente porque veían que la Unión Soviética podía cortar esa ruta. Bueno, exacto, o sea, esto que yo te estoy contando, Juan, no es que lo estoy inventando, lo que pasa es que hago esta pequeña digresión, y en todo caso después si vos querés volvemos. En la Argentina muy tempranamente se instaló una visión de la guerra que desde mi punto de vista particular no es válida, no es del todo válida, vos sabés lo que yo pienso, pero no se volvió a discutir, fue un tema que fue dado por cerrado y entonces se desatendió, no se investigó más sobre la guerra. Y cuando vos te pones a investigar, lo que descubrís es mucha información, muchos datos que en esos momentos no se tuvieron en cuenta y que tienen que ver con estas cosas que hablamos y que tienen que ver con muchos pedidos, muchos informes de la OTAN, de los Estados Unidos, diciendo, che, ojo con el Atlántico Sur, ojo con lo que está pasando más allá del trópico de Cáncer, que es hasta donde llega nuestro paraguas de protección. Nosotros no estamos más allá. Los soviéticos sí están más allá, con sus submarinos, con sus aviones, con sus buques, que claramente tienen una conformación que está indicando que están ahí para cortar líneas de comunicación marítima. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Hay mucha evidencia, me parece a mí, sobre esto que yo te estoy diciendo. Y dentro de esa evidencia, Mariano, recuerdo que allá en el 2012, cuando te conocí y me explicabas todo esto, me habías mencionado, y lo tengo aquí justamente para compartir, que es el plan de los océanos libres, donde el Consejo de Seguridad Nacional de justamente los Estados Unidos, leo dos renglones nada más, habla de que Gran Bretaña debe ser alentada a mantener aquellas islas, por Malvinas, bajo su soberanía ante cualquier circunstancia, incluso en el caso que la Argentina reclama para sí, como las Falklands, las Sandwich y las Georgia del Sur. Digo, entendiendo esto de los océanos libres, pero en realidad era para proteger más que océanos, agrego yo esto. ¿Es así, Mariano, ahí de esto que agregas? Bueno, el plan para los océanos libres, o Free Oceans Plan, fue un hallazgo en su momento. Y si vos te pones a pensarlo, no es tan loco. O sea, por un momento pensemos en la disputa y en la puja que hay en estos momentos. Juguemos con esto, ¿no? Que hay entre Estados Unidos y China. Y pensemos por un momento que China o Australia tiene posesiones insulares en la zona de interés con China que están en disputa, que puede cedérselas a otro país. ¿Qué diría Estados Unidos? No, a la luz de esta contienda que yo tengo con China, que cada vez es más virulenta, mis aliados tienen que retener estas posiciones porque tienen un alto valor geopolítico. Y de alguna manera, eso es lo que pasó. Nosotros no nos tenemos que olvidar que el más importante aliado que tiene los Estados Unidos y que se ha demostrado a lo largo de toda la historia es Gran Bretaña. Es Gran Bretaña. Yo creo que hay un puñado de 4 o 5 países que son el anillo más cercano a los Estados Unidos en términos de alianzas, lo vemos todos los días. Está Israel, seguramente está Australia, Canadá, estará, pero está Inglaterra. Y entonces lo que le dice Estados Unidos a su principal aliado es,
esas islas tienen que quedar en posesión de Gran Bretaña. No puede traspasar la soberanía porque tienen valor estratégico. Ahí, si vos querés, Juan, es donde podría entrar este tema que vos mencionaste al pasar, que es el tema de Frondizi. Que no es menor. Recuerdo, Mariano Bartolomé es autor, lo voy a mostrar para que quien nos mira por YouTube, el libro, El conflicto del Atlántico Sur, una perspectiva diferente. Esto se los menciono para quienes nos están escuchando por tanto en radiográfica como por las 4 radios de las universidades que transmiten Malvinas Causa Central. Este libro es obligatorio. Este libro es obligatorio en todas las bibliotecas malvineras, y también es obligatorio cuando se hace un laburo de investigación sobre la guerra de Malvinas, leer este libro. Por lo menos desde mi visión es obligatorio el libro de Mariano. Y Mariano, ahí hablabas con lo de Frondizi, ¿no? Que es una particularidad, porque Frondizi lo dijo en 3 oportunidades. Una lo dijo en 1989, diario La Prensa. Encontré ese artículo, digo, todo siguiendo tus pistas, obviamente, pero fui a buscar el artículo y ahí lo dice claramente. Ahora, no se investiga eso, es muy... Frondizi me lo dijo a mí, lo cual habla de que estoy viejo ya, porque quiere decir que, y yo lo pienso ahora y digo, si vos me lo pusieras ahora, Frondizi, lo desarmo. O sea, yo creo que en ese momento yo era muy jovencito también, estaba haciendo mi doctorado, que bueno, ese libro es producto de la tesis de doctorado, y tal vez yo no lo exprimí todo lo que lo exprimiría hoy, pero lo que me dijo fue más que suficiente. Mirá, el tema es así. Yo estaba trabajando ya en el doctorado. Yo empecé el doctorado muy rápido después de haber terminado la licenciatura, aprovechando el viento de cola. Venía embalado, bueno, dale que va, si no es ahora, no es nunca. Entonces, en los principios de los años 90, yo estaba ya con el doctorado. Y Frondizi expone esto que estamos hablando, lo expone en como 4 oportunidades. Lo expone en la Universidad Kennedy. Yo estuve en la Universidad Kennedy, que le otorgan una condecoración. Lo expone en un programa periodístico de lo que hoy sería La Nata, Navarro, una cosa así, digamos, que era un tipo llamado Neustadt, ¿no? Lo expone en la prensa, y yo creo que lo expone en un diario que le llamaba, o un pasquín, que se llamaba El Informador Público, si yo mal no recuerdo. Entonces, y en todos decía lo mismo. Él lo que decía es, yo tengo muy buenas relaciones con los Estados Unidos, y quiero contar, el corolario que quiero contar, porque no me quiero llevar esta información, no me quiero morir con esta información, que en vísperas de la Guerra de Malvinas, a mí me visita un general, o me contacta un general que estaba entrando y saliendo mucho a la Argentina por el tema del apoyo argentino a la contra nicaragüense en América Central, ¿no? La contrainsurgencia. Y el tipo me dice, estoy hablando como si fuera Frondizi, que las islas Malvinas y los archipiélagos sudatlánticos tenían una gran importancia estratégica a la luz de este contexto estratégico que estábamos describiendo hace unos minutos, Juan, y que en ese sentido era importante para los Estados Unidos que las islas dejaran de ser objeto de controversia, se zanjara la controversia, y se zanjara la controversia en beneficio de su principal aliado, que era Gran Bretaña. De tal manera que Estados Unidos pudiera acceder a instalaciones militares en caso de necesidad. Y entonces yo le pregunté, en mi inocencia de esos momentos, y bueno, pero también se podría zanjar para la Argentina, y entonces Estados Unidos podría acceder a facilidades, pero solo que proporcionadas por la Argentina. Y Frondizi me dice que su contacto le dice que la Argentina no era confiable. O sea, Frondizi me cuenta esto porque me adelanté en la historia. Yo lo voy a ver a Frondizi. Yo cuando se arma todo esto, busco la manera de entrevistarlo a Frondizi y voy a entrevistarlo a su departamento de Barrio Norte, por ahí por la zona del Hospital Alemán. Y el tipo
digamos, siendo una personalidad muy importante y siendo yo un chico joven, recién graduado, me atendió, me dispensó mucho tiempo y conversamos sobre esto. Y entonces me contaba esto que yo estoy compartiendo contigo y que lo ponga en el libro, y yo le pregunto, bueno, pero doctor Frondizi, ¿por qué esas islas no podían quedar para la Argentina? Y Frondizi lo que me dice es que él también le traslada esta pregunta. Y lo que le dice su interlocutor es que a los ojos de los Estados Unidos la Argentina no era confiable, porque era errática, volátil, va por un lado, va para el otro, y no generaba el mismo grado de confianza, por supuesto, que generaba Gran Bretaña. Yo me animaría a decir que nadie le generaría el nivel de, o muy pocos, el nivel de confianza que le genera Gran Bretaña en términos estratégicos. Y hay una parte de la historia que yo creo que en el libro no la pongo, y es que Frondizi va a la Casa Rosada. No, eso no lo tenía, mirá. Sí, yo después, no lo voy a hacer ahora, pero fuera de pantalla yo te voy a decir con quién habló Frondizi. Porque no quiero que me lleve un juicio. Claro. O algo, pues no, es mentira. Pero él va a la Casa Rosada y él pide hablar con Galtieri en esos momentos. Y Galtieri no lo atiende otro militar con rango de general. Le pregunta para qué lo quería ver. Él le cuenta, y acá lo que yo te voy a decir es lo mismo que te dijo Sams. Doctor Frondizi, está todo cocinado. Claro. Está todo cocinado. Esta historia, hay dos personas más con las cuales Frondizi lo habla. Una de ellas yo la cito en un capítulo del libro que te envié hace poco. Sí. Y Frondizi, si hacemos memoria, tenía un socio en la política con quien hizo fórmula presidencial en algún momento, que era Frigerio, Rogelio Frigerio, un desarrollista. Y Frigerio, que obviamente conocía la historia, también se la comentó a gente que yo conozco. Entonces, hay por varios lugares, la historia suena absolutamente plausible. Tenemos el artículo de la prensa, tenemos el programa con Bernardo Neustadt, tenemos el acto en la Kennedy, y realmente, ¿por qué no se le dio la importancia que esto merecía? Bueno, yo creo que él no lo difundió lo suficiente hasta que consideró que era el momento de hacerlo. Y por el otro lado, cuando lo transmitió en el gobierno de ese momento, no lo escucharon. No lo escucharon en su soberbia o en su convencimiento de que este viejo gagá, que sabe si ya nosotros tenemos todo cocinado, ¿no? Sí, esa soberbia, porque durante 1981, Jorge Sáenz, a quien hemos entrevistado hace poco, lo laburó en su libro, también tomando parte de la investigación que has hecho vos, donde Galtieri estaba confiado en los militares de Estados Unidos, estaba confiadísimo. Yo lo que creo es que realmente tenés que ser muy cándido, muy inocente, muy en serio. Lo digo porque yo, muy por boludo, más importancia Mariano, estratégica que vos tengas a los ojos de los Estados Unidos, o sea, no es comparable con la importancia que tiene Gran Bretaña, su socio de toda la vida, su aliado en la OTAN, el que estaba instalando misiles norteamericanos en Europa en esos momentos con Margaret Thatcher. O sea, ¿a quién en su sano juicio se le podía ocurrir que Galtieri o la Argentina, pero encabezado por Galtieri, Anaya o quien sea, podía tener a los ojos de Estados Unidos el mismo peso que tenía Gran Bretaña con Margaret Thatcher? Pero de verdad, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay demasiados indicios como para no considerar esta hipótesis. Y es una hipótesis, si vos me permitís, yo voy a hacer una reivindicación, porque hay un tipo que no lo conoce nadie, o sea, no es conocido, quiero decir, que se llama, ni siquiera sé si está vivo, se llama Cortines de apellido, José Estanislao Cortines. Y él escribió un libro muy tempranamente, en el año 83,
cuya tapa te la voy a pasar, o los datos, a ver si lo podés recuperar, porque sería muy interesante que lo leyeras, creo yo, que se llama algo así como Conflictos en el Atlántico Sur, y la tapa, de hecho la tapa es una tapa oscura, donde precisamente lo que vos ves es la yugular del petróleo, que estábamos mencionando hoy, y él en ese libro arriesga una hipótesis que, si vos me permitís, yo la voy a leer, porque yo hice una picardía y dejé abierto atrás este archivo porque quería leértelo. ¿Puedo? Sí, por supuesto, dale. Recuerdo quien habla es Mariano Bartolomé, autor del libro El conflicto del Atlántico Sur, una perspectiva diferente. Dale, Mariano. Mira, José Estanislao Cortines, en el año 1983, como corolario de su libro, dice: del análisis de los intereses en juego vinculados al conflicto, cabe señalar como una hipótesis no descartable que el Reino Unido haya tomado la decisión de manejar el desarrollo de los acontecimientos en su provecho. Para ello, preparó cuidadosamente una situación de crisis, acá agrego yo, es el caso Davidoff, de forma de inducir al gobierno argentino a recuperar el archipiélago, so pena de tener que claudicar de sus derechos territoriales largamente reclamados. Cuando yo leí esto a mí me partió la cabeza. Claro. Y ahí es donde yo empiezo bueno, yo ahora estoy en Estados Unidos, ¿no? Y acá hay como un juego que se usa mucho, es, che, ¿y si las cosas fueran distintas? Che, ¿y si exploramos esta hipótesis? En inglés le dicen what if. ¿Qué sería si fuera de esta manera? Entonces yo empecé a explorar la tesis, un poco animado por lo que decía Cortines, de que esto no es un conflicto donde se levanta con resaca una persona y, al mejor estilo Nerón, con su pulgar dice hágase tal cosa para perpetuar al régimen. Esto yo creo, empiezo a ver, esto no tenía que ver con el acto de Plaza de Mayo. La flota había salido el día 28, claro. Ya estaba navegando para el sur. Al acto de la CGT te referís, Mariano, para el que no... ¿Cómo? Digo que a la movilización de la CGT del 30 de marzo te referís. Exacto, pero, a ver, a mí me sorprende que, siendo tan importante en nuestra historia contemporánea, Malvinas ha sido materia de tan pocos estudios. Es decir, hay muchas cosas escritas de Malvinas, pero todo tiene que ver con una cosa táctica. La artillería, el Malvinas, los aviones, claro, Superetendard, los misiles Exocet, pero es todo en el nivel operacional o táctico y no a nivel estratégico. A nivel estratégico hay, yo creo que 5 libros o 6 libros que se cuentan con una mano, y muchos de ellos se escribieron al calor del recién terminado conflicto, donde había en la Argentina mucha desorientación, mezclada con mucha bronca, y entonces era una oportunidad editorial, creo yo, sacar un libro en esos momentos. Sobre todo yo creo que acá deberíamos hablar del libro La trama secreta de Clarín, que viene a ocupar ese bache con un sentido de oportunidad muy, muy preciso. Y en esos momentos había muchísima información, Juan, que no había visto la luz. Ni siquiera estaban los informes oficiales de las partes en conflicto. No estaba ni el famoso informe Rattenbach. Pero inclusive, Mariano, te agrego, el comodoro Rubén Moro, que participó en lo que fue la comisión del informe Rattenbach, él dice, hay mucha información que vino después de cuando la comisión existía más. No es un caso cerrado el tema, la historia de Malvinas. Exactamente. Mirá, Moro es una de las personas, probablemente sea yo creo que hay 2 argentinos que han escrito sobre el conflicto en el nivel estratégico. Una es una señora que se llama Virginia Gamba, uh-huh. Sí. Y el otro es Moro, que Moro saca un primer libro por Editorial Pleamar, que se llamaba La Guerra Inaudita. Claro, y el nombre te da una idea, o sea, ¿cómo terminamos en una guerra? ¿Cómo terminamos en esta guerra? ¿Cómo es que terminamos en esta guerra?
Una guerra que vos después te pones a ver, no había preparación, no había planificación estratégica para esta guerra. Argentina en esos momentos pensaba en Chile, en todo caso, no pensaba en las Malvinas. No, es que se recuperó Malvinas y se retiran las tropas pensando que no iba a Porque haber no había guerra. plan para el día, no había plan para el día después. Claro, y ahí entra Ahora, tu hipótesis, que laburás bien vos, Mariano, la de Estados Unidos va a garantizar que no haya guerra. Estados Unidos lo que hace es, bueno, o sea, yo ya te cuento con el tema de Frondizi, que se suma a esto del plan de los océanos libres y a otros indicios, vos ya tenés una idea que en el gobierno de Reagan, que es un punto aparte con respecto al gobierno de Carter anterior. Acá estamos relanzados en una doctrina de la contención a la Unión Soviética, la época de la Guerra de las Galaxias, la época de los misiles en Europa, vamos por todo. En esa época el Atlántico Sur era particularmente estratégico. Lo que a mí me parece que hace Estados Unidos en connivencia con Gran Bretaña, o Gran Bretaña en connivencia con Estados Unidos, como lo quieras ver, es crear una situación en la cual se pueda decir, bueno, listo, ¿sabes qué? Se terminó acá, no discutimos más de Malvinas, caso cerrado. Caso cerrado. Como si vos estuvieras discutiendo con tu hijo, con tu hija, de qué comer, no quiere comer, bueno, basta, se come esto. Y se terminó el asunto y acá se cierra. Ese incidente que llevó a que Gran Bretaña efectivamente diga, se dan por clausuradas las negociaciones, se terminó acá, y a partir de ahora voy a instalar una flota permanente en las Malvinas. Ese incidente fue lo que se conoce como el caso Davidov, que tuvo lugar en Georgia. Y en marzo, Juan, al mismo tiempo que partían hacia el Atlántico Sur submarinos nucleares británicos, la flota argentina no había zarpado todavía, el gobierno de Thatcher dice, bueno, este asunto está terminado, esto se terminó acá. La lógica hubiera sido que ahí se termine todo, que en el marco de una crisis Gran Bretaña cierre el pleito. Lo que yo creo que no tenían del todo calibrado era que Argentina se iba a animar a lo que se animó, que sin ser belicista ni hacer la apología de nada, porque cuando vos hablas de esto te dicen, vos estás haciendo la apología del Sí, proceso. No, o sea, te cortan de esa manera. Justificando el 2 de abril. ¿No? Claro, no, yo lo que te estoy diciendo es que vos tenés una situación en la cual sabés que tenés una ventana de oportunidad de una semana, 10 días, no sé cuánto será, tras la cual esa zona se fortifica, va a haber un submarino nuclear en patrulla permanente y las negociaciones están cerradas. Entonces, y eso, si vos lo aceptás sin patalear, digamos, incluso genera un precedente en términos de derecho internacional. Claro. Eso se llama estoppel. Entonces, lo que hace la Argentina en esos momentos es ocupar de alguna manera como para seguir negociando. Que todo lo que se hizo después de la ocupación, desde el punto de vista operacional y táctico, haya estado mal, ok, pero esa es harina de otro costal. Esa es harina de otro costal. Sí, creo yo, mirando para atrás, que vos tenés este incidente de Davidov, que se genera en la Georgia, mucho más al sur, que motiva que en las Malvinas, digan, se canceló el pleito, y sumalo todo lo que venimos diciendo y decís, pucha, hay demasiados elementos que no estamos teniendo en cuenta para, a la hora de instalar en nuestro imaginario colectivo nuestra explicación de Malvinas. Y es fundamental, por eso recomiendo casi de forma obligatoria Mariano Bartolomé, El conflicto del Atlántico Sur, una perspectiva diferente. También el libro que hizo mención en un momento Mariano, que es Malvinas y el Atlántico Sur, lecturas sobre el pasado, apreciaciones actuales y perspectivas, donde ahí hay varios autores de distintos artículos. Mariano es el compilador, escribe entre otros el amigo de la casa Héctor Tesey, así que también se recomienda porque acá Mariano desarrolla en un artículo esto que está conversando. Mariano, me quedé... Bueno, permitime que diga una cosa súper breve, Juan. Sí. En ese libro, lo que yo agrego, el capítulo mío ahí de alguna manera condensa lo que tantas veces yo hablé en la UNLA, en las charlas o en las conferencias, que es, digamos, como los elementos más importantes
de lo que hay en el libro. Pero después con el paso del tiempo se van agregando algunas cosas, ¿sí? Y una de las cosas que se agrega es un dictamen o una sentencia, no quiero decir la palabra equivocada, de la justicia argentina, donde dice, está citado ahí con datos, que puede ser entendido en algún punto como legítima defensa lo que hizo la Argentina. Claro. Por lo que había pasado en Georgia. Y lo dice la justicia de la democracia, quiero decir, Sí. Por eso es un tema a investigar. Mariano, es un tema que en algún momento del año seguramente volvamos a conversar distintos temas, quedan un montón de temas y preguntas afuera, una cuestión de tiempo, pero es para profundizar. Inclusive vos en tu libro publicás cómo los satélites de Estados Unidos empiezan a pasar por el Atlántico Sur cuando la flota argentina zarpa a partir del 28 de marzo. Por eso, aparentemente, hay en Londres ya sabían de esta movilización. Bueno, todo eso me está quedando afuera, me quedé sin tiempo ahí, Mariano, pero son temas para que en algún momento nos dé pie a una nueva charla en esta temporada, Mariano. Dale. Yo creo que es un tema fascinante y es un tema que los argentinos tenemos que seguir estudiando porque por la importancia y la trascendencia que tiene en nuestra historia y porque es un tema vivo, porque hemos dejado gente ahí y yo creo que lo menos que se merecen es que nosotros estudiemos y nos ilustremos con respecto a qué es lo que pasó, ¿verdad? Totalmente. Mariano, muchísimas gracias, un gusto y como siempre se aprende muchísimo de vos. Un fuerte abrazo al maestro Mariano Un gran Bartolomé. abrazo, Juan, a vos y a toda la gente del observatorio. Muchas gracias. Mariano Bartolomé es doctor en Relaciones Internacionales y autor del libro obligatorio, El conflicto del Atlántico Sur, una perspectiva diferente, pasó aquí por Malvinas, causa central.